En esta lección vamos a aprender sobre las diferentes maneras de decir bienvenido en filipino. En filipino, la palabra bienvenido en castellano se puede decir de varias maneras, dependiendo del contexto y el nivel de formalidad. Aquí tienes algunas opciones con sus explicaciones y ejemplos de conversación. Primero, maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Esta es la forma más formal y tradicional de decir bienvenido en filipino. Se usa en eventos o al recibir a alguien oficialmente. Un ejemplo en una conversación. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Maraming salamat. Ang ganda dito. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Maraming salamat. Ang ganda dito. Siguiente. Mabuhay. 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 Mabuhay es una palabra muy filipina que significa viva o bienvenido, usada especialmente en turismo, discursos o eventos. Por ejemplo, Mabuhay! Welcome to the Philippines! Salamat! Excited na akong mag-explore. Mabuhay! Welcome to the Philippines! Salamat! Excited na akong mag-explore. Mabuhay se utiliza principalmente en situaciones formales, especialmente en el ámbito del turismo. Por ejemplo, si trabajo en la industria turística como en un hotel o una aerolínea, diría mabuhay para dar la bienvenida a los turistas cuando llegan. Además, mabuhay se usa en discursos o brindis para desear prosperidad y larga vida, de manera similar a expresiones como viva o larga vida. Por ejemplo, mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Vivan los recién casados. También es común en eventos nacionales o discursos para expresar orgullo y apoyo a Filipinas, así como para animar o felicitar a alguien. Por ejemplo, Mabuhay ang Pilipinas. O Viva Filipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ka, bayani! Viva héroe! Mabuhay ka, bayani! O simplemente, mabuhay ka! En general, mabuhay es una palabra muy positiva y versátil, llena de energía y buenos deseos. Ten en cuenta que tanto maligayang pagdating como mabuhay se utilizan en situaciones formales, principalmente cuando se trata de extranjeros o turistas. No son expresiones que se usen en conversaciones cotidianas. Por ejemplo, si yo recibo visitas o invitados, amigos o familiares en mi casa o hogar, no diría estas frases. En su lugar, usaría las frases que te enseñaré a continuación. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Se usa para invitar a alguien a entrar a una casa o lugar. Es una forma educada y cálida de dar la bienvenida. Por ejemplo, tuloy po kayo sa aming tahanan. Salamat po. Ang bango ng lutong pagkain. Tuloy po kayo sa aming tahanan. Salamat po. Ang bango ng lutong pagkain. Y por último, welcome. Welcome. O si quieres ser más respetuoso, puedes decir welcome po. Welcome po. Es una adaptación del inglés. Y en Filipinas, debido a la influencia del inglés, muchas personas simplemente dicen welcome o welcome po en contextos casuales. Por ejemplo, welcome sa event namin. Salamat. Ang saya dito. Welcome sa event namin. Salamat. Ang saya dito. Tanto tuloy po kayo como welcome o welcome po son expresiones comúnmente utilizadas por los filipinos en conversaciones cotidianas, especialmente al recibir visitas en sus hogares.
Si deseas dar la bienvenida a alguien o a un grupo de personas que asisten a un evento, curso, clase o incluso a un programa, el término welcome es más apropiado. Por ejemplo, si yo quiero darte la bienvenida a mi curso de idioma filipino para principiantes, yo diría, welcome po sa ating beginner Filipino class para sa mga Spanish speaker. Welcome po sa ating beginner Filipino class para sa mga Spanish speaker. O en español se dice, bienvenidos a nuestra clase básica de Filipino para hispanohablantes. Welcome po sa ating beginner Filipino class para sa mga Spanish speaker. Es un ejemplo de Taglish o una mezcla de Tagalog e inglés. Y vamos a aprender sobre Taglish, vamos a detallar este término Taglish en los próximos videos, en las próximas lecciones, después de estas lecciones básicas. Otro ejemplo usando welcome. Welcome sa launching ng bagong produkto ng aming kumpanya. O bienvenidos al lanzamiento del nuevo producto de nuestra empresa. Welcome sa launching ng bagong produkto ng aming kumpanya. Como principiante del idioma, si tienes dudas sobre qué término o frase usar para decir bienvenido o bienvenida, bienvenidos, es mejor optar por la frase welcome o welcome po, ya que es aplicable en la mayoría de las situaciones.